Estamos haciendo esta serie sobre convicciones y cantábamos con nuestro leccionario de hoy. Me pareció tan significativa esta canción que cantamos muy al principio, donde dice que el Señor, que queremos estar arraigados en el Señor. Dice: manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor, y que Él sea el fundamento de nuestra vida. Y precisamente la palabra convicción me encanta, como les he dicho, porque indica esto de algo que ha ganado una batalla, de convencer, que en nuestro corazón ha vencido la palabra de Dios y predomina la palabra de Dios sobre nuestros deseos, las tendencias del mundo y tantas cosas. Así que muy bello eso, la verdad. Y los versos de esta semana, muy significativos, y no sé si todos los domingos va a ser así, la verdad no sé. Pero hoy en particular también quiero, como hice estas semanas, repasar con ustedes los versos de esta semana. Porque en muchos sentidos, los versos que salen en el devocional cada día, en nuestra agenda y todo eso, nos preparan para lo que juntos vamos a declarar, a cantarnos y a edificarnos y a recibir del Señor el fin de semana. El lunes fue Malaquías 3, 6 y 7. Yo, el Señor, no cambio. El martes fue Génesis 17, 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, 99 años, vive en mi presencia y sé intachable. El miércoles llegamos a Crónicas y peleo un poco con ese verso, porque yo hubiera querido que estuviera solo la primera parte, y eso es pecaminoso de mi parte. A veces nos gustan ciertos versos de la Biblia y ciertos otros versos los acomodamos, ¿no? Pero me encantó que la hermana que hizo el devocional ese día enfatizó las dos partes del verso. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Ya saben por qué me gustaba más la primera parte. El jueves, Éxodo 3, 14, 15. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. El viernes, Jeremías 23, 5 y 6. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría, está el Señor Jesús, en el país, y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que le daré: el Señor es nuestra salvación. Y ayer sábado precisamente nos llegó este verso precioso. Salmo 147, 10 y 11. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Esa frase me pegó tan fuerte a mí. El Señor se complace en los que confían en su gran amor. Y bueno, así somos preparados durante la semana para nuestro tiempo juntos. Y también somos preparados a través de nuestro catecismo. Este año seguimos un catecismo. Y la pregunta de hoy, pregunta número 4: ¿cómo y por qué nos creó Dios? Así que si estamos hablando de convicciones que nos mantengan firmes y arraigados en el Señor,
y en la poderosa y segura palabra de Dios, la respuesta debe venir de la palabra de Dios a esta pregunta. Y bueno, un resumen, que es los autores del catecismo nos ayudan mucho. Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen para que lo conociéramos, lo amáramos y viviéramos con Él y lo glorificáramos. Y lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria. Y bueno, y con la pregunta del catecismo es que llegamos a nuestro texto del día de hoy, que es Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Así que enciendan sus Biblias o abran sus Biblias en capítulo 1 de Génesis, verso 27. Vamos a leer dos versitos más en el capítulo 2, pero para comenzar leamos verso 27 y verso 28 en este extraordinario relato de la creación del Señor, y en particular en este caso la creación del hombre, y que responde precisamente a la pregunta del catecismo: ¿cómo y por qué nos creó Dios? Capítulo 1 de Génesis, verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por permitirnos estar juntos como tu pueblo en tu presencia. Gracias por todos los que están en casa cuidándose en esta ola reciente de tantos contagios. Gracias por permitirnos estar juntos, aunque sea de una manera muy limitada en lo virtual. Permite que cada uno allí en casa pueda concentrarse, aquí también. Te pedimos, nuestro Dios, que por el poder del Espíritu Santo nos saques del ensimismamiento del pecado, del ensimismamiento de los problemas, de las distancias y de las distracciones. Y nos permitas hoy responder a esta pregunta con la convicción que nos da tu palabra: ¿cómo y por qué nos has creado? Y que nuestra vida esté firme y arraigada en ti, Señor, y en tu amor, y no en nuestros apetitos, deseos o las tendencias contemporáneas o el entretenimiento. Ayúdanos, Señor, porque como vemos aquí, nuestra vida tiene muchísimo sentido cuando lo vivimos delante de tu rostro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén. El título de la predicación, y si miraron ayer, que nuestros queridos hermanos del Ministerio de Comunicaciones nos están enviando desde el día anterior el leccionario y estos versículos durante la semana, que a propósito les animo a que los hagamos circular entre familiares y amigos en las redes sociales, estos versos de la Biblia tan centrales para nuestro crecimiento. Pero ya desde ayer nos enviaban pues para que nos preparáramos, ¿no? Y el título es una pregunta que algunos de ustedes saben de dónde viene esa expresión, ¿no? ¿El trabajo lo hizo Dios como castigo? Esto viene de una canción que grabó la Sonora Matancera en el año 1957. El cantante se llamaba, ya falleció, Alberto Beltrán. Él mismo tuvo ese título de la canción, así lo llamaron a él, lo apodaron así: el negrito del batey. A mí me llaman, decía, el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Bueno, hay algo como que en la cultura popular se va gestando una clase de Biblia, una falsa Biblia. Y
claro, uno escucha esta expresión, el trabajo lo hizo Dios como castigo, y entonces uno tiene que ir a la Biblia, a la palabra de Dios suficiente para responder si es que sí, el trabajo es un castigo. Y cuando él dice que el trabajo se lo deja solo al buey, es que el trabajo del hombre y el trabajo del animal es igual. Yo sé que usted y yo muchas veces decimos que el trabajo es una bendición, porque de allí proviene nuestro sustento. En consecuencia, yo no sé si estamos diciendo que es el trabajo una bendición o el sustento que da el trabajo es una bendición, y más bien el trabajo es la parte mala que tenemos que aguantar para poder tener la parte buena, que es la bendición del salario. Em, para muchos la idea del trabajo es trabajar para no tener que trabajar, es decir, trabajar muy duro para un día tener suficiente fortuna o una muy buena pensión para no tener que trabajar. De hecho, imaginamos la eternidad como un lugar donde no vamos a tener trabajo y más bien estaremos ahí colgados en una nube tocando un arpa. En los funerales, por ejemplo, nosotros decimos descansa en paz, cuando la idea de la Biblia es totalmente lo contrario. El capítulo 22 de Apocalipsis que predicamos el año pasado claramente dice que en la eternidad, en la bendición y la bienaventuranza de estar con Dios para siempre, reinaremos con Él. Así que prepárense, en el cielo vamos a trabajar. Y si también fantaseamos con esta idea de los salarios de los famosos, y entonces pensamos, ay, ese jugador de fútbol ya no tendrá que darle ningún golpe a la tierra. Y es muy interesante que son los jubilados los que mejor nos pueden entender y ayudar a entender este asunto del trabajo, porque son ellos los que llegan a la jubilación y se dan cuenta que el asunto del trabajo no tenía que ver tanto con salario, horario, notoriedad o responsabilidad, sino con otra cosa que tiene que ver con el alma humana. Porque muchos de los jubilados, cuando dejan su trabajo, se deprimen. En esta exposición de la Biblia, tú vas a conseguir elementos de parte de la palabra de Dios para cambiar tu visión actual y futura del trabajo. Es la palabra de Dios que te pone en perspectiva frente a tu verdadero jefe y Señor. Al igual que aporta un tremendo sentido a aquellos que piensan que ya no trabajan o aquellos que piensan que no tienen trabajo, y nos ayudará a recomprometernos con nuestros dones y talentos, experiencias y educación para permitir que en todas las cosas vivamos para glorificar al Señor. Vamos a desarrollar esta exposición a través de 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué trabajamos? La segunda es, ¿cómo trabajamos? Y la tercera es, ¿cuándo trabajamos? Primero, ¿por qué trabajamos? Y la respuesta es sencilla, nuestro texto nos la da. Nosotros trabajamos porque somos creados a imagen de Dios. Dios es el primer trabajador y nosotros imitamos a Dios, reflejamos a Dios. Este término, aquí en el capítulo 1 de Génesis, versos 27 y 28, se repite en una forma literaria muy bella. Hay una repetición allí de la idea de que somos creados a imagen, a la semejanza de Dios. Toda la construcción del capítulo 1 de Génesis es supremamente interesante. A mí me gusta leer el capítulo 1 de Génesis como entrando a un teatro, de esos teatros famosos. No sé, alguna vez ha ido a uno de esos teatros famosos en el mundo, donde en la entrada hay muchas obras de arte. Si usted entra, por ejemplo, al Palacio de Bellas Artes, ahí en la capital de México, va a ver murales del maestro Diego Rivera espectaculares, esculturas y muchas obras de arte. Pero usted no va al teatro a ver esas obras de arte. ¿Me hago entender? Si Génesis 1 está escrito de una manera
en que sí nos informa que fue Dios el que creó las lumbreras y los árboles y los mares y las luces y todo, pero va caminando hacia el centro del escenario para en el capítulo 6, en el día número sexto, en el día número sexto de la creación, contarnos que ya estamos sentados para ver realmente para qué es que entramos a ese teatro. Sin duda, entramos al teatro del capítulo primero de Génesis, no para saber un poco de detalles que la ciencia quizás se hace preguntas. Básicamente va a decir, Dios creó en un proceso que Él diseñó, pero vamos hacia el día número 6 y sobre todo, por favor, hacia el día número 7. Bueno, en el día 6 describe que crea al hombre a imagen de Dios. Y el domingo pasado el pastor Efraín nos ayudaba a entender con más profundidad que somos el reflejo de nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra imagen se ha entendido más como representación. Y de hecho, a lo largo de la historia hay debates si somos imagen de Dios en tanto nuestra razón es diferente al resto de la creación, o nuestra voluntad, o nuestra conciencia moral, o nuestra capacidad de relacionarnos. Y yo no voy a entrar en ese debate. Uno podría decir que todas esas cuatro cosas reflejan de alguna manera que el ser humano es una especial y diferente del resto de la creación. Pero yo creo que más que entender esto de imagen de Dios como representación, como una fotografía o una escultura, una representación, yo creo que debemos entenderlo más como un representante. Somos imagen de Dios en tanto somos representantes de Dios. Y vamos a hacer lo mismo que Dios hace. Y se nos va a exigir, a diferencia del resto de la creación, en razón de ser creados a imagen de Dios. Así que podríamos profundizar mucho más en este concepto extraordinario de ser imagen de Dios, pero déjenme decirles, ser imagen de Dios es fundamentalmente ser representantes de Dios y ser exigidos por ser representantes de Dios. Por eso al principio los versos enfatizan estas ideas de dominar, de señorear en la creación. Y bueno, en la historia de la teología se ha acostumbrado mucho a esa expresión de que el ser humano es corona de la creación. Y seguramente los teólogos que han enseñado así han enfatizado eso porque leen el Salmo número 8, precioso salmo, que usted lo recordará. Cuando veo los cielos y todo el firmamento y todo lo que es, me pregunto, ¿qué es el hombre? Dice el salmista. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Conociendo la maldad que hay en el corazón del hombre, lo has hecho poco menor que los ángeles, y la traducción podría decir poco menor que los dioses, y lo has coronado de favores y lo has puesto a señorear, y todo, dice el Salmo 8, lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, hay razones para pensar, pero noten que el relato de Génesis 1 no termina en el día 6, termina en el día séptimo, como algo culminante, la creación del descanso. Y de nuevo, es en el modelo del Génesis 1 que Dios es el primero que practica el descanso. Para Dios el final de la semana de la creación fue descanso. Y van a ver al final de esta exposición que esto tiene que ver extraordinariamente con el Evangelio. Entonces, ¿cómo trabajamos? Es la segunda pregunta. Sí, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué trabajamos? Porque somos creados en imagen de Dios. Somos llamados a representar a Dios, luego vamos a hacer lo que Dios hace.
Vamos a ser co-creadores con Dios en la creación de Dios. Somos responsables ante Dios de trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Y esta es la respuesta. Trabajamos a partir del descanso. Nada más les doy esta primera insinuación. El primer día del ser humano no fue un día de trabajo. Yo no sé si ha hecho esa matemática. El ser humano es creado en el día 6. Su primer día fue de descanso. Imagínense que usted entra a trabajar en una empresa. Lindo sería, ¿no? Y que su jefe le dice, tu primera asignación va a ser descansar. Suena bien, ¿no? Ahora, yo sé que para algunos de ustedes que son jefes, no suena tan bien, ¿cierto? Tu primera asignación es tomar vacaciones. Ahora, noten en nuestro texto del capítulo 2, 1 al 4, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Estoy leyendo capítulo 2, ahí enseguida, Génesis 1, 2, 1 al 4. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque se había cansado. Dios no descansó porque se había cansado. Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Y esto habla de la supremacía y de la suficiencia de Dios. No se necesitaba nada más, terminó el trabajo. Pero no lo terminó porque estaba cansado. Verso 3, Dios bendijo el séptimo día, tenía una intención particular con ese día. Y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Dios no descansó porque estuviera cansado. Dios descansó porque quería establecer dos cosas puntuales en su creación. Primero, Él quería establecer su suficiencia, su señorío, su supremacía sobre la creación. Y en esa supremacía, el descanso no significaba no trabajar. El descanso significaba, si me permiten, otra forma de trabajar. Evidentemente, ese día séptimo hizo cosas. Él no estuvo todo ese día durmiendo o con los ojos cerrados y sus manos inactivas. Dios no tiene manos como nosotros, pero estuvo haciendo cosas, disfrutando lo que había hecho, contemplando lo que había hecho, demarcando un espacio de tiempo específicamente para hablar de lo que Dios en su supremacía y en su suficiencia solo podría hacer. También el Señor estableció el día de descanso para establecer el patrón del Evangelio. Yo sé que también los teólogos en la historia, estoy desafiando mucho a los teólogos en la historia hoy, han hablado del protoevangelio. Y nos han enseñado que el protoevangelio aparece en el capítulo 3, cuando Dios mata a un animal para cubrir con la piel de ese animal la vergüenza, el dolor, la culpa de nuestros primeros padres. Y que allí hay una representación clara de la obra de Cristo que muere para cubrir, sanar, proteger, cumplir, perdonar nuestro pecado que nos trae vergüenza, que nos trae herida, que nos trae culpa. Entonces, yo no voy a decir que no tienen razón los teólogos en la historia con llamar a esto el protoevangelio, el primer evangelio. Está bien. Pero en esto del séptimo día, Dios está estableciendo que la relación en la que Él que Él va a crear con la humanidad parte primero de lo que Él hace, y que lo primero que hacemos en el Evangelio es descansar en lo que Dios hace a nuestro favor. Por eso es extraordinario
que la respuesta a la pregunta ¿cómo trabajamos? Es a partir de las obras de Dios que nos permiten descansar. Apocalipsis 14, verso 13, un texto luminoso que me encanta mencionar en los funerales. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Ellos descansarán de sus fatigosas tareas. Esa es la mejor traducción. Porque algunos sencillamente dicen descansarán de su trabajo. Y la expresión en griego específicamente describe el dolor, el cansancio y la dificultad del trabajo. Es la palabra que se usa ahí. Pues sus obras, y esa palabra obra es la favorita en el Nuevo Testamento para mencionar el trabajo como designación de Dios, sus obras los acompañan. Es decir, cuando un creyente muere, entra en otra dimensión del trabajo. Y la redención en Cristo y el Evangelio nos permiten entrar en otra forma de entender nuestro trabajo. A propósito, a mí me encanta hacer esa distinción, quienes me han escuchado antes saben sobre este tema, que me encanta mucho hacer esa distinción entre empleo y trabajo. Me encanta esa distinción. El trabajo habla de la vocación de ser humanos, de tener unos dones diferentes unos de otros, unos tiempos, unas épocas, unas características, una personalidad. Así que ningún ser humano puede decir que no tiene trabajo. Algunos no tienen empleo. Y el mejor ejemplo, permítame, nuestras queridas mamás, que muchas, además de responsabilidades fuera de casa, pero en su casa, ellas no tienen empleo, ni reciben salario, ni tienen horarios, ni se les da vacaciones. Pero por favor, ellas tienen el trabajo y quizás el trabajo más influyente dentro de la sociedad humana. Por favor, que Dios bendiga a estas mujeres que dedican tiempo para cuidar sus hogares. Eso sí que son, y pregúntele por favor, ¿cuántos hombres estaríamos dispuestos a cambiar nuestro trabajo por el trabajo de nuestras esposas? Y se sorprenderán en que la mayoría diríamos, no, ni si me doblaran el salario. Y llegamos a nuestra tercera pregunta, ¿cuándo es que trabajamos? Y esta es la respuesta, todo el tiempo, aun cuando descansamos. Y eso lo van a ver en el tercer versito que quiero mostrarles aquí. Génesis capítulo 2, verso 15. Y quiero resaltar especialmente en Génesis 2:15 estas dos palabras, cultivar y cuidar. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Dos dimensiones del trabajo humano. El hombre es puesto en relación con la creación para que la cultive, sacarle el mejor provecho, desarrollarla, dominarla. Por eso Génesis 1, 27 y 28, de la mano de Génesis 2, 15, ha sido llamado el mandato cultural o el mandato de dominio. Una expresión que se repite. El hombre es puesto como señor de la creación, como virrey, lugarteniente, en representación de Dios. Aquí se le ordena al hombre hacer ciencia, hacer arte, hacer deporte, hacer política, comunicación, todo lo que contiene el concepto de cultura y desarrollo, para que el hombre domine y gobierne y cultive esta creación de Dios. El hombre es puesto como señor de la creación, cultívala. Mi abuelo fue mayordomo de fincas y entendía muy bien ese concepto.
Él era el señor de esa finca, pero simultáneamente el hombre puesto como mayordomo es puesto bajo sumisión de Dios. ¿Se dan cuenta? Simultáneamente el hombre está sometido a la autoridad de Dios y habrá de dar cuentas, quiéralo o no. Y el hombre es también señor de la creación y somete la creación de Dios. Por eso Lutero, en ese texto maravilloso y extraordinario, breve, que usted lo consigue por internet muy fácil, que se llama De la libertad cristiana, un texto donde Lutero todavía es medio católico y cita al Papa y trata de ayudar a la Iglesia Católica pensando que ella podría regresar a la palabra de Dios. En ese texto Lutero empieza con esta frase y con esta aparente paradoja del cristianismo y dice lo siguiente, lo cito: el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Y el cristiano es simultáneamente servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Cultivar y cuidar son parte del trabajo. Miren el mejor ejemplo que se me ocurrió: el taxista. Algunos hermanos de la congregación sirven en el transporte, Dios los bendiga, una labor fundamental dentro de la sociedad, facilitar el transporte de otras personas. El taxista, cuando lava y repara su vehículo, tanto como cuando lo conduce con sus pasajeros, en ambas circunstancias está trabajando, está cuidando y cultivando. Pensemos también, por ejemplo, en nuestro propio cuerpo, principal herramienta de trabajo. Estamos usándolo para producir algo. Si la dama trabaja en confecciones y está diseñando allí un vestido, una prenda de vestir. Pero cuando esa dama está yendo al médico o haciendo ejercicios para cuidar su salud o alimentándose sanamente, está también cumpliendo el mandato cultural. Está trabajando, está cuidando o está cultivando o está haciendo ambas cosas. Esa división entre que en unos momentos trabajamos y en otros momentos descansamos. En unos momentos hacemos la voluntad de otro y en otros momentos hacemos nuestra propia voluntad. Eso de que unos días hacemos una cosa y otros días no es bíblico. ¿Por qué existe esa distinción? La respuesta bíblica es a causa de nuestro propio pecado. Es en el capítulo 3 donde encontramos la descripción del ser humano contrayendo este virus que ha estado a través de toda la humanidad y seguirá hasta la venida del Señor. Este virus del pecado que nacemos ya contagiados con él, que nos hace que abusemos de nosotros y de los demás en el ejercicio y en el uso de talentos y de dones. O que el empresario y el dueño o el sistema abuse del trabajador. Y es esa realidad del pecado humano que ha necesitado poner horarios de trabajo, salarios, legislaciones de trabajo. Pero el modelo bíblico es uno. Nosotros trabajamos porque somos representantes de Dios. Dos, nosotros trabajamos a partir del descanso, de la obra del Señor en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en su suficiencia y en su amor por nosotros, del Evangelio. Así deberíamos cambiar una visión de las vacaciones y es no esperar a tomarlas cuando estemos cansados, sino tomarlas para no cansarnos. Y nosotros no hacemos distinción porque cada momento estamos sirviendo a nuestro Dios. Concluyo. En ningún momento el ser humano es más vital, más feliz, más completo y glorioso que cuando refleja a su Creador.
Dios nos hizo para que reflejáramos su gloria, especialmente cumpliendo funciones a partir de dones, talentos, circunstancias históricas, personalidades que Dios mismo nos dio. Cuando entendemos que glorificamos a Dios sirviendo y viviendo en nuestro trabajo para Él, sin miramientos de horarios, salarios, notoriedad o responsabilidad, sencillamente empezamos a disfrutar el modelo que Él tenía en el paraíso y que tiene para sus hijos redimidos en Cristo. Voy a terminar con 2 versos y unas aplicaciones. Colosenses 3, 23 y 24. Ese texto seguramente va a aparecer este año en nuestra selección de versos. Colosenses 3, 23 y 24. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Miren, yo creo que ese versículo debería estar en la pantalla de nuestros computadores, quienes trabajamos mucho en eso, en la cosita ahí no sé cómo se llama, en esos lectores que tienen los vehículos para los que trabajan en conducción, ahí en donde se ponen las ollas, en la casa para las amas de casa, en la cartelerita para quienes tienen que dirigir cosas y están sentándose en el escritorio a tomar cuentas o a hacer trabajos. Y ese verso tan extraordinario, si me lo ponen en pantalla de nuevo, dice 2 cosas que yo quisiera recalcar y perdónenme si me demoro un poco. Parece que el Señor en su sabiduría ve que es necesario agregar esta parte. Trabajen de buena gana como para el Señor. Pero uno dice, ¿por qué me agrega esa parte y no como para nadie de este mundo? Como que el Señor se da cuenta de que es muy fácil para nosotros estar haciendo nuestros trabajos para el aplauso de otra persona. Y que la excelencia en la vida del cristiano surgirá cuando barre ese piso, hace esa negociación, presenta esa cotización, transporta, hace esa sopa, pensando, se la estoy haciendo a mi Señor. Hermanos y hermanas, ¿no cambiaría completamente nuestra perspectiva? Miren que aún yo como pastor me he visto muy confrontado por esto, porque los pastores vivimos mucho por el número. ¿Cuántos vienen a la reunión? ¿Cuántos me atienden a la consejería? ¿Cuántos me siguen en las redes sociales? Y el Señor una y otra vez me dice, un momento, que usted está haciendo eso, ¿para quién? ¿Para quién lo está haciendo? Y lo otro aquí es en el siguiente verso 24, el tema de la recompensa. Y miren que nosotros hemos pensado que nuestras recompensas del Señor serán por cosas que hacemos en la iglesia o por la ofrenda y el diezmo, y yo sé, habrá recompensa por eso también, pero aquí claramente el contexto de este pasaje es el trabajo, inclusive el trabajo de los esclavos de aquella época, que tenían que hacer tareas muy difíciles, obligados, muchas veces en este sistema esclavista del Imperio Romano, que era bastante difícil en el trato o en el maltrato de los empleados. Es decir, lo que el Señor está diciendo es, si barres bien y lo haces para el Señor, si preparas bien esa sopa y la haces para el Señor, si conduces bien a esos pasajeros y lo haces para el Señor, tendrás recompensa. Y tú pensabas que las recompensas eran solo para las cosas que pasaban en la iglesia. Siguiente texto, 1 Corintios 10, 31. En conclusión, dice Pablo después de un largo debate, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Hermanos y hermanas, comenzamos un año. Cada uno de nosotros trabajamos para el Señor y ese trabajo está asignado por el Señor en diferentes contextos. Familia, empresa, negocio personal, redes sociales. Bueno, cada uno tiene diferentes lugares donde trabaja para el Señor. ¿No les parece que necesitamos reformular mucho y sembrar nuestras convicciones en que servimos para la gloria del Señor? Bueno, unas aplicaciones. Aquí el trabajo está puesto más allá de las fronteras del empleo.
Y yo quiero mencionar dos cosas particulares: los niños. Los niños. Los niños han de aprender a trabajar en casa. Y han de aprender a dignificar el trabajo en casa. Y puede ser que el principal trabajo del niño sea aprender y jugar. Pero eso también lo hace para la gloria del Señor. La razón por la que nos hemos convertido en una sociedad de millennials, que como alguien ha dicho muy sarcásticamente, trabajan durante la semana como animales para divertirse el fin de semana como bestias. Es porque desde casa no les han enseñado que esa división no es posible. Todo el tiempo Dios es nuestro Señor. Y ambas cosas, tanto cuando cuidamos nuestro tiempo personal, descansando bien, alimentándonos bien, etcétera, cuidando, yendo al gimnasio, etcétera, es para la gloria del Señor. Estamos cuidando mandato creacional. Como cuando cultivamos y dominamos a través de la ciencia, las redes sociales, para que Dios sea glorificado. En ambos casos, estamos trabajando para Dios. Tanto cuando el niño juega con sus amiguitos y va a la escuela a aprender sobre el idioma, sobre la cultura, sobre tantas cosas, está trabajando para Dios. Tal vez debes decirle a tu hijo: tú trabajas para Dios, y un día puede ser que tienes un empleo. Segunda aplicación para nuestros ancianos. Yo que camino en esa dirección, necesito recordarme una y otra vez que jubilación o tercera edad no es quedarse sin trabajo. Puede ser que se reducen la capacidad, las horas, y que ya no recibes un salario, especialmente si fuiste juicioso y te preparaste para tener un sistema pensional o de inversión que te permitiera no tener que depender de ese salario. Pero tú tienes trabajo. Y puede ser, mi hermano y mi hermana, tú que eres anciano, que tu trabajo más importante es la oración. Entre otras cosas, a medida que yo avanzo en la vida cristiana, hermanos, yo digo, la oración es lo más difícil para la vida cristiana. Es que trate de orar unos minutos y se da cuenta lo difícil que es concentrarse, lo difícil que es no ver el reguero en la casa, la pantalla que necesita algo, la llamada pendiente. Orar es muy difícil. Y puede ser que esa es tu principal tarea en el trabajo que haces para tu Señor. Pero puede ser que hay unas llamadas, unas cartas que puedes escribir, unas palabras que puedes decir de consejo. Así que, hermanos y hermanas que ya están entrando en la tercera edad o que ya están allí, tú todavía trabajas para el Señor.